11:47. Hablábamos hoy a la mañana temprano que veíamos todo lo que había pasado durante el fin de semana, este ataque de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia sobre territorio sirio, y decíamos algo que nunca acaba. Nos preguntábamos dónde estaban los buenos, dónde están los malos. Nosotros entendemos que en ningún lado no propiciamos ni estamos a favor de ninguna guerra, y además los conflictos que pueda haber dentro de un territorio se tienen que resolver dentro de ese territorio. Pero para entender un poquitito más del tema, estamos en comunicación con Julián Aguirre, analista de política internacional y autor del libro ISIS, el ejército del terror. Julián, muy buenos días. Charlie Escobar te saluda. ¿Qué tal, Charlie? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, che. Todo bien, por suerte, empezando la semana. Empezando la semana de una manera tremenda, ¿no? Sí, bueno, desde el viernes, ¿no? Con las novedades que hubo en torno a Siria, y bueno, que todavía continúan hoy porque sigue habiendo repercusiones internacionales y buena expectativa acerca de hacia dónde irá la cuestión en sí, ¿no? Vos sabés que yo no entiendo muy bien, viste que Estados Unidos siempre elige algún motivo para meterse en algún lugar donde no le corresponde. No entiendo muy bien acá cuál es el tema, el conflicto. Bien, por el ataque en sí mismo. Por el ataque en sí mismo, sí. Bien, bueno, el motivo, la fundamentación oficial que presentó Estados Unidos, acompañado por Francia y Gran Bretaña, que también participaron del bombardeo el viernes a la noche, sí. Es el supuesto uso de armas químicas en operaciones que estaba por parte del ejército sirio, en unas operaciones que estaban teniendo lugar en un distrito en los alrededores de Damasco, que hasta entonces estaba en manos de organizaciones armadas, de fuerzas rebeldes, que combaten al gobierno, y que, bueno, estaba llegando a los puntos finales de la operación para recuperarlo. Desde febrero, el gobierno había lanzado una nueva ofensiva militar después del fracaso de las negociaciones con los rebeldes para recuperar el control de una región que se conoce como Guto Oriental, que, para que se hagan una idea, sería como si estuviésemos hablando de la zona sur del conurbano, ¿no? Es a Damasco lo que la zona sur es a Buenos Aires, bien, a la capital federal. En eso se produce el sábado pasado, el sábado 7, mejor dicho, hay imágenes en video que afirman ser pruebas de un ataque con armas químicas sobre una zona densamente poblada, de una ciudad que se llama Douma, que inmediatamente Estados Unidos afirma son pruebas suficientes para decir que el gobierno sirio cruzó una línea roja, o algo que le estaba vetado, y lanzar esa incursión. Por supuesto, bueno, ya inmediatamente empiezan dos relatos mutuamente contrapuestos, ¿no? Por un lado, el gobierno estadounidense, que se arroja la autoridad moral para intervenir, entendiendo que, esto lo digo porque la intervención fue de carácter unilateral, en el sentido que Estados Unidos no esperó una sanción internacional o un tipo de... no se movió dentro de los marcos de las instituciones internacionales, de la comunidad internacional. Y por otro lado tenemos la otra versión del gobierno sirio y de sus principales aliados en el conflicto, Rusia e Irán, que afirman que, bueno, que no hubo tal ataque, o que si lo hubo, corresponde a una comisión independiente investigarlo, y que el gobierno sirio no participó. Incluso Rusia fue al extremo de decir que el ataque fue un montaje, un ataque de falsa bandera, como se dice, para inculpar al gobierno sirio y así promover o legitimar una acción en territorio. Concretamente la acción fue, por así decirlo, fue limitada, es una palabra rara para describirla, ¿no? Fue una acción de fuerza como pocas se vio de parte de los Estados Unidos en estos 7 años que van de guerra en Siria, pero dirigidas contra blancos específicos del gobierno. Digo limitada porque hasta ahora no continuaron con nuevas operaciones de este tipo, digamos. Julián, no, te hago una consulta porque siguiendo con el tema del supuesto ataque con armas químicas, el Reino Unido hace hoy una denuncia de que Rusia y Siria impidieron el acceso de inspectores. ¿Qué hay de esto? ¿Son denuncias falaces
para enturbiar un poco más o cómo es el tema? Bueno, habría que confirmarlo ahora mismo porque es esto. O sea, la semana pasada llegó una comisión, un equipo de trabajos de la Organización para la Prevención de Armas Químicas, que es un organismo de las Naciones Unidas, a trabajar en la zona donde se produjo el supuesto ataque. Convengamos, a ver, esto del Reino Unido deberíamos comprobarlo, posiblemente veamos de vuelta, como en la naturaleza del mismo ataque, posiblemente veamos versiones encontradas acerca de lo que está ocurriendo. Por otro lado, igual me sorprendería porque el mismo gobierno sirio, el mismo Rusia insistieron en la necesidad de establecer una comisión de investigación justamente para probar su propia versión de que el ataque no se había correspondido, no era de autoría de las fuerzas sirias. En principio eso. Ahora bien, a mí lo que me parece que es necesario siempre señalar es que ese es el fundamento oficial. Me parece que hay un juego detrás, hay motivaciones que son de otro orden, que no tienen que ver con una supuesta misión, digamos, humanitaria o una supuesta misión moral por parte de estos países occidentales de actuar para proteger a la población civil, digamos. Con ya 7 años de conflicto en Siria, que recién ahora se propongan actuar, me parece que no se corresponde con una supuesta misión humanitaria. Digamos. Claro, es como que esperaron un poquito, ¿no? Sí, sin duda hay otros motivos que tienen que ver con el curso del conflicto, que tiene que ver con la disputa, que ya no tiene que pasar por Siria, sino que es una disputa a nivel internacional con Rusia por áreas de influencia, y esto es lo más importante, digamos. El conflicto en Siria ya no puede ser leído como una guerra civil, sino que sigue viendo ese escenario de una disputa entre muchos actores internacionales dentro del Medio Oriente como fuera, como más allá, que involucra a los Estados Unidos, involucra a la Unión Europea, a Rusia, a Irán, a Israel, a Turquía. Hoy hay muchos procesos, lo que hace más complejo entender Siria es que hay muchos actores y muchos intereses involucrados e interconectados. Que también es lo que explican por qué el conflicto se ha prolongado tanto, alcanzó las dimensiones que alcanzó y por qué atrae la atención que atrae, a diferencia de otros conflictos que suceden incluso en la misma región. Hay países vecinos igualmente de complicados y con situaciones sumamente complejas que no atraen para nada la misma atención internacional ni las mismas repercusiones que ocurren en Siria, porque efectivamente en Siria es donde más se encuentran presentes las líneas de contacto, las líneas de tensión entre todos estos poderes e intereses económicos, militares, geopolíticos, diplomáticos. Este problemita, vamos a llamarlo así, problemita, incidente, conflicto que hubo entre Gran Bretaña y Rusia por el tema de los espías, ¿fue un poco la antesala de todo esto? Fue un poco la antesala de vuelta, para conectar un poco, digamos, sin duda, eso es inevitable que Siria se lea. Una de las claves para leer el conflicto son las tensiones entre Rusia, la Unión Europea y los Estados Unidos, donde los tres actores mutuamente buscan condicionarse su forma de acción entre sí, buscan presionarse y demás. Sin duda eso tiene que ver, las disputas también por los mercados energéticos, las disputas por el equilibrio regional. En este sentido, yo para ponerte en contexto, por qué Siria y eso... es importante entender, por ejemplo, Siria fue el escenario de la primera intervención militar de una potencia ajena a las alianzas de los Estados Unidos y Europa, me refiero a Rusia. Eso fue un hito en los años recientes, en términos internacionales, porque marcó de alguna manera una señal significó que por primera vez había potencias que se atrevían a actuar por fuera del libreto estadounidense y que estaban dispuestas a aplicar su propia agenda con acciones contundentes. La intervención rusa en Siria marcó ese antes y ese después que le permitió al gobierno retomar este terreno y que también significó un cambio en las reglas de juego, donde Estados Unidos ya no podía arrojarse la postura de ser la única potencia que dictaminaba hasta entonces para dónde iban las cosas, digamos. En ese sentido el ataque tiene que ser leído en ese tipo de en esa clave, digamos, como disputas por influencias, como disputas por equilibrios de poder y por disputas de estatus. Lo de los espías sin duda, digamos, sí. Es decir, tanto lo de los espías, lo del ataque químico, lo de las sanciones, porque Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron
una nueva escalada de sanciones económicas contra figuras del gobierno ruso y empresas del gobierno ruso. Todo eso es un constante, digamos, ceder y presionar entre las grandes potencias en este nuevo equilibrio que, bueno, todos buscan definir de alguna manera en su propio favor. Julián, a ver, queda en claro que nadie puede asegurar que sucedió lo que dice Donald Trump para ataque, que hubo un ataque químico. Eso hasta ahora no se puede asegurar y todo indica que es una falsedad. Y por otra parte, ¿cuál es el rol de ahora en más de Rusia en la región y particularmente en este tema en Siria? Sí. De vuelta, me parece que si hubo o no hubo un ataque, me parece que eso no es lo que están, o sea, no es lo que están como discutiendo o disputándose estos grandes actores que participan del conflicto. Ya ha habido precedentes incluso de años anteriores donde también se elevaron denuncias de supuesto uso de armas químicas en los que iguales Estados Unidos y Europa no actuaron como actuaron hoy en día. Eso como que tiene que servir como prueba de que efectivamente no es una preocupación humanitaria por la población civil en Siria lo que los mueve. Digamos, ¿cómo sigue el conflicto? ¿Cómo sigue la situación en Siria? ¿Qué rol le cabe a cada uno? Bueno, eso es lo que está en disputa. Hasta este momento hay 3 intervenciones extranjeras en Siria, las cuales conviven en una enorme tensión. Tenemos la intervención rusa que entró al país en 2015 en favor del gobierno sirio, que le ha permitido al gobierno recuperar buena parte del territorio perdido frente a los rebeldes. Tenemos una intervención militar estadounidense directa, o sea, más allá de los bombardeos, esto hay que aclararlo. Estados Unidos tiene presencia militar en Siria, concretamente en el sudeste y en el noreste del país, en la frontera con Jordania y en la frontera con Turquía, donde hay incluso bases, el Pentágono mismo lo ha aclarado. Hay cerca de 2.000 efectivos de distintas unidades de fuerzas especiales estadounidenses que participan o de misiones de combate o que participan en apoyo a milicias locales aliadas a los Estados Unidos. Trump ha puesto sobre la mesa en más de una ocasión su voluntad de retirar estas fuerzas o de reducir su alcance, pero bueno, estas cosas no las sabremos porque tampoco pasan por la voluntad de una persona, son decisiones muy complejas y demás. Y finalmente tenemos a Turquía, que también interviene en el norte del país, donde también tiene a su ejército presente, siguiendo su propia agenda de intereses en el conflicto, y donde vemos estas 3 misiones de alguna manera constantemente se miden hasta dónde son capaces de llegar. En ese sentido, el ataque estadounidense fue un mensaje no solo para el gobierno sirio, fue un mensaje para todos los actores involucrados alrededor del país, de que Estados Unidos está dispuesto a proteger sus intereses y a hacer un ejercicio de su propia fuerza más allá de las amenazas, de pasar a los actos reales. En ese sentido es interesante porque, bueno, la acción de los Estados Unidos también vino días después de que Turquía anuncia estar dispuesta a lanzar una operación contra milicias que Estados Unidos está respaldando. Entonces también puede ser leído como un mensaje a esos otros actores. Esto es lo que hace, perdón si se vuelve muy complejo, pero Siria en cierto sentido es uno de los escenarios más complejos que hay hoy en día presente en el mundo por la cantidad de actores involucrados. Y todavía no me he puesto a hablar incluso del rol que le caben o que puedan llegar a jugar en los próximos meses Irán e Israel, que también están midiéndose mutuamente en este conflicto. Hablando, Julián, hablando de Israel, hubo una declaración que salió en el diario Marif, ¿no? Donde tienen mucha información de seguramente de fuentes importantes del Ministerio de Defensa israelí, que plantearon que si los iraníes realizan un ataque desde el territorio sirio contra Israel, Assad y su régimen serán los que paguen el precio y desaparecerán del mapa, así, textual, así dicho por el Ministerio de Defensa. Es que sí, de hecho, a ver, no es sorprendente, primero es propio también del estilo, de la forma de comunicar que tienen los mandos militares israelíes, digamos, donde entendemos que esta es una región atravesada por enormes tensiones, por enormes conflictos, que quizás a veces nos es difícil desde nuestra realidad latinoamericana entender, digamos, por cómo nosotros entendemos nuestras relaciones con nuestros vecinos, digamos. A esto hay que decirlo, Israel ha lanzado varias incursiones en Siria en todos estos años de conflicto. También presta, y esto es algo reconocido por sus propias autoridades, presta ayuda a varios grupos armados, a varios grupos rebeldes que operan en las proximidades, en la frontera entre Siria e Israel. Tiene una parte que jugar en todo esto,
y en parte de su intervención la lee Israel, la interpretan el gobierno israelí como parte de su disputa con Irán, ¿no? Y desde los mandos israelíes se ha visto con mucha inquietud lo que es la consolidación de los intereses iraníes en Siria. Ellos lo ven como la antesala de un posible futuro conflicto con Irán. Entienden que ellos tienen que equilibrar o limitar la capacidad de Irán de mantener su presencia en Siria. Y de hecho tuvimos semanas atrás de todo esto, primero entre el 6 y el 9 de abril sucedió un nuevo ataque israelí contra una base militar siria. Eso no recibió tanta prensa internacional, y en febrero incluso tuvimos el derribo de un avión israelí por misiles de las defensas sirias. Así como después también en estos días Israel afirmó haber derribado un dron de origen iraní que había despegado desde Siria y estaba sobrevolando su espacio aéreo. Ahí hay otra línea de tensión que se suma a todo esto, en donde el ataque estadounidense del viernes pasado es de alguna manera una forma de afirmar su autoridad como árbitro en todo este conflicto, ¿no? Entonces tenemos varios actores regionales que han hecho de Siria su propio tablero donde manejar sus propias disputas entre sí. Y tenemos estas dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, que de alguna manera también están tiraneándose su derecho a ser el árbitro de estos conflictos. Rusia ganó mucho terreno en los últimos años a partir de su intervención, y mucha legitimidad como un actor de peso que no puede ser negado, y eso le ha permitido incluso hasta moderar un proceso de negociaciones paralelo al que lleva las Naciones Unidas. Eso también es importante. O sea, fíjate todos los niveles que hay moviéndose simultáneamente alrededor de Siria, alrededor y dentro de Siria. Entonces es esto, me parece. Ahora bien, la incursión estadounidense del viernes, en principio, pareciera ser más una demostración de fuerza, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero pareciera ser más una demostración de fuerza, una declaración de principios, que el principio de algo mayor. Ahí está. ¿No? Te hago una última muy cortita, Julián, porque viste que el presidente Mauricio Macri se alineó con Trump. ¿Este alineamiento puede traer problemas a la Argentina? Y bueno, mirá, yo creo que sin duda trae más problemas de los beneficios. Es sorprendente a veces que me parece que ahí el cálculo del gobierno argentino, yo personalmente lo creo bastante errado, porque es comprarte más problemas de los beneficios que trae, cuando Latinoamérica más bien lo que respondería a una posición neutral, incluso por una cuestión de que realmente tenemos poca vinculación y poco aporte que hacer, digamos, al desarrollo de este conflicto. Sin duda, la actitud del cálculo del gobierno debe ser ganar más puntos en favor de la relación con Estados Unidos, pero bueno, traería repercusiones a la Argentina en lo inmediato, y ya se ha hablado en otros años acerca de la posibilidad de que un mayor rol de Argentina en estas cosas traiga, por ejemplo, no sé, un atentado o cosas así. Y esa incertidumbre me parece que es la norma que hoy en día rige en el mundo. Ahora bien, me parece que Argentina es un país demasiado periférico, demasiado apartado, como para que realmente aporten algo su intervención, como también para verse afectado, al menos en el plazo inmediato, por estas cuestiones. Pero bueno, me parece igual un movimiento medio imprudente de parte de la diplomacia argentina, digamos. Si ellos quisiesen fortalecer sus relaciones con Estados Unidos, hay muchas formas más constructivas de poder llevarlo podrían adelante. Apelar que inmiscuirse en un conflicto que dudo que entienda el gobierno las realidades del conflicto en Siria, y que realmente no nos reportan ningún beneficio, en especial porque Estados Unidos además lo ha demostrado en otros aspectos de su relación con Argentina. Poco interés también tiene en fortalecer o en profundizar mucho más la relación, digamos. De hecho, es bastante paradigmático el hecho de que Trump eligió ausentarse a último momento de la Cumbre de las Américas, justamente para hacer un seguimiento de lo que estaba ocurriendo, y eso también es una declaración, o es una forma de expresar
cómo percibe el gobierno estadounidense actualmente a Latinoamérica, ¿no? Esa idea de que, bueno, ustedes son realmente un tema mucho más secundario en nuestra agenda respecto de estas otras cuestiones. Y Julián, te agradecemos muchísimo la comunicación, y le recomiendo a la gente, le recomiendo a la audiencia ISIS, el ejército del terror, porque está buenísimo y vamos a entender muchísimo más lo que es todo el conflicto de Medio Oriente. Julián, gracias. Bueno, gracias a ustedes, por llamar, así que bueno, que tengan un buen día. Igualmente. Julián Aguirre, entonces, sí. Interesante. Bien, la última pregunta, porque viene a revelación de todo lo que hemos vivido, ¿no? Sí. De los 90, cuando el gobierno argentino, Carlos Menem, jugó mal en el plano internacional y tuvimos 2 atentados, Embajada de Israel y AMIA. Sí, que todavía